Hola, quien les habla es Carlos Cuevas, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile. Y hoy les voy a presentar un pequeño video de las diferentes medidas de mitigación que existen en el mundo. Para partir, les quiero dejar la imagen del póster que desarrollé para el Congreso de Riesgo de Tsunami de este año. Acá se les he explicado de forma más gráfica y resumida lo que expondré en el siguiente video. Antes de conocer las diferentes medidas de mitigación, es importante saber qué son las medidas de mitigación y en qué marco teórico se respaldan. Partamos. Las medidas de mitigación son mecanismos que utilizan las entidades gubernamentales y o privadas para evitar o reducir los daños de un posible desastre natural que no se puede controlar, como es el caso de los tsunamis. El marco teórico en el que se basan corresponde al ciclo del riesgo, el que consta de tres etapas fundamentales, como se puede ver en la imagen. En primer lugar está la prevención, frente a los posibles desastres naturales. Esta etapa contempla los procesos de preparación y mitigación respectivos. Luego viene la respuesta, que corresponde a la etapa en donde las unidades de emergencia deben estar disponibles para comenzar a manipular la situación. Finalmente está la etapa de recuperación, en la cual se procede a la reconstrucción y el mejoramiento de lo que se había construido hasta antes del evento catastrófico, como puede ser el tsunami. Ahora que conocemos qué son las medidas de mitigación, es momento de dar a conocer las diferentes medidas de Japón y Chile. Vamos a clasificar estas medidas en estructurales y no estructurales. Voy a partir con las estructurales. En primer lugar, tenemos los diques o muros costeros, los cuales tienen como función principal evitar el paso del agua a zonas pobladas. En Japón han desarrollado muchos kilómetros de muros costeros, muy distinto a lo que ocurre en Chile, en donde son muy pocas las localidades que han comenzado con la construcción de este tipo de medidas, como lo son Dichato. Una crítica usual que se le hace a estos muros es sobre su estética, dado que entorpecen la linda vista al mar. Pero acá hay que centrar las prioridades y debemos priorizar la reducción del riesgo antes que la parte estética. En segundo lugar, tenemos los rompeolas y los tetrápodos. La función principal es disipar la energía del tsunami. En Japón hay muchas de estas estructuras, pero en Chile son muy poco frecuentes. Luego tenemos las compuertas, en donde su principal función es evitar el paso del agua bloqueando el tránsito de forma absoluta. En Japón cuenta la historia que una de estas compuertas salvó a un pueblo entero de un tsunami en los años 70. En Chile casi no existen estas estructuras. También hay mecanismos naturales, como lo son los bosques costeros, en donde su función es obstaculizar el paso del agua y también disipar la energía. En Japón es muy usado, al igual que en Chile, en donde hay localidades que han visto en estos bosques una forma de resguardarse frente a posibles tsunamis, como lo son el bosque de mitigación de Constitución. La última medida estructural corresponde a las construcciones anti-tsunami. En particular, en Japón y Chile existen las casas llamadas palafitos, que son las casas que están sobre cimientos que permiten que en caso de que el nivel del mar suba, estas estructuras no se inunden. Es importante mencionar que el rendimiento de estas estructuras se basa en gran medida a la magnitud del tsunami. Si es muy destructor, puede ser que la estructura no resista como se planificó. Pasando a las medidas no estructurales, estas se caracterizan, tal como dice en su descripción, por no tener construcciones de estructuras. La primera que describiré son los simulacros. Estos consisten en eventos organizados generalmente por entidades gubernamentales para preparar a la población frente a desastres naturales. Tanto en Japón como en Chile se efectúan estos métodos de evacuación práctica y deben ser muy bien gestionados. En segundo lugar, tenemos las normas, leyes, entre otras cosas más, donde su principal función es dar las directrices de cómo se debe construir en zonas de riesgo de tsunami. Nuevamente, al igual que Japón, Chile también tiene estos métodos, pero con niveles de restricciones muy distintos. En la imagen se muestra una norma de construcción para proteger las casas frente a inundaciones por tsunami. Finalmente, tenemos los estudios, investigaciones y evaluaciones de riesgo que desarrollan los académicos o personas relacionadas al tema. En particular, los mapas de inundación son una buena herramienta para definir el riesgo de tsunami en las localidades costeras. Tanto Japón como Chile desarrollan estos mapas, pero Chile hasta hace muy poco comenzó a dar libre acceso a esto mediante el uso web. Concluye esta presentación
Me gustaría mencionar que tanto Japón como Chile, al ser países con alta actividad sísmica, están constantemente propensos al riesgo de tsunami, y dado el historial de terremotos y tsunami, estos pueden ser muy destructores en territorio continental. Otra característica especial entre estos países es que normalmente un evento producido en un país tiene efectos sobre el otro país. Por ejemplo, el terremoto y tsunami del año 2010 en Chile generó un tren de olas que llegó al territorio japonés. Del mismo modo, ocurrió cuando el terremoto de Japón de 2011 provocó efectos en los sitios costeros de Chile. Para terminar, estos eventos destructores, como lo son tsunamis, han dejado grandes lecciones en los gobiernos de Chile y Japón, y además la población internalizó de manera eficaz el riesgo. No se debe minimizar el poder destructor de un tsunami, ya que bastan 2 metros de profundidad de inundación para que tus probabilidades de vivir se reduzcan de forma inmediata. Bueno, esa ha sido la presentación, ojalá le haya gustado, fue un gusto explicarle esto, hasta la próxima.